Hola, mis estimados videoyentes. El 17 de abril del año 2017 tuve un infarto mortal. Tan es así que al llegar al hospital, eh, los médicos que me iban a recibir en la sala de urgencias, pues encontraron que yo ya tenía un paro cardíaco y respiratorio. Me trasladaron de inmediato a la sala de reanimación, se llama, mientras me iban haciendo RCP. Yo evidentemente para esos momentos ya había perdido la conciencia, de hecho estaba, pues digamos, en coma, ¿no? Eh, Cuenta mi cuñada, que fue quien me auxilió para conseguir una ambulancia y me acompañó en la ambulancia al hospital. Y después mi mujer, que llegó desde Atizapán, venía de ver a su tía, eh, y llegó directamente al hospital en el momento en que llegaba la ambulancia, llegaron casi juntas, ¿no? Y ese es el último recuerdo que tengo, que todavía en la ambulancia me dice mi cuñada que ya había llegado mi mujer. Yo trato de incorporarme para ver si alcanzaba a verla o a ver el coche desde las ventanillas traseras de la ambulancia, pero pues ahí ya perdí. Ahí me dio el paro cardiorrespiratorio, de tal manera que cuando ya bajan la camilla, mi mujer se va acercando, eh, me dice que corriendo, y me encuentra pues postrado en la camilla, pálido, muy pálido, con una lagrimita escurriendo de cada ojo, y me agarra la mano para decirme: Sapito, ya llegué. Yo ya no respondí, yo ya no me di cuenta, yo estaba pues prácticamente muerto, ¿no? Sin latidos, sin respiros, sin conciencia. Eh, y cuentan que inmediatamente una doctora se subió a la camilla, se montó a horcajadas encima de mí, de mi vientre, supongo yo, ¿no? Y empezó con el masaje cardíaco. Ustedes saben que es una presión que se hace en el diafragma y se tiene que sumir el diafragma a por lo menos 5 centímetros. Entonces es un masaje fuerte para que llegue al corazón y le provoque contracciones, ¿no? De tal manera que la idea es que continúe la irrigación sanguínea en la mayor parte del cuerpo, pero sobre todo en el cerebro, que es el que sufre más rápido de la falta de oxígeno y de nutrientes que le lleva la sangre. Al mismo tiempo, con un ambú, se llaman estas como botellas o bolsas que están conectadas a una manguera y a una mascarilla para pasar aire. Y esto hace que los pulmones se inflen y se desinflen, ¿no? Y este procedimiento, insisto, desde el momento en que entramos por la puerta a la sala de urgencias, de esa puerta a la sala de urgencias hay por lo menos, ¿qué les digo yo?, 50 metros de distancia, ¿no? Y bueno, pues allí iban mi mujer y mi cuñada detrás de la camilla, que ya iba rodeada de personal médico, ¿no? Pues no sé si era una enfermera, una doctora que me estaba haciendo el masaje cardíaco, otro al lado con el ambú, apretándolo y soltándolo, apretándolo y soltándolo. Y que ya cuando llegamos pues a la sala de reanimación, al cuarto de reanimación en realidad, que es un rinconcito en la sala de urgencias que es gigantesca, tiene yo creo unas 100 camas ahí en urgencias. Y en un rinconcito está la sala de reanimación. Afortunadamente no estaba ocupada esta sala de reanimación, y también afortunadamente la ambulancia llegó a mi casa muy rápido, a los, no sé, 5 o 10 minutos de que llegó mi cuñada, y que me dio, porque yo se lo pedí, una aspirina, porque yo sabía que la aspirina ayuda a disolver los coágulos y que seguramente el infarto que yo estaba sintiendo fue producto de un coágulo que se desprendió, y al desprenderse, porque se formó un coágulo en un ateroma. El ateroma es la concentración de grasa, colesterol, triglicéridos, calcio, distintos
elementos que están circulando por la sangre que se llegan a acumular por debajo de lo que le llaman la capa íntima de las arterias del corazón. Entonces seguramente ahí se desprendió un coágulo, vaya, se formó un ateroma, es decir, una acumulación de estos elementos nocivos, mortales, y seguramente con la presión alta que yo desarrollé porque me dediqué a trapear y barrer toda la casa es más o menos extensa, y yo traía un problema de obesidad, vaya, yo mido unos 61 y estaba pesando casi 80 kilos, no tenía un sobrepeso de más de 20 kilos. Eh, y tenía tiempo de no hacer nada de ejercicio, ¿no? Pues las caminadas cotidianas, en fin. El caso es que cuando entro ya al cuarto de reanimación, pues sucede lo que sucede y se ve en las películas, ¿no? Es un montón de personal médico, no sé cuántos me atendieron en ese momento, los urgenciólogos, ¿no? Cuya finalidad era regresarme y estabilizar el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio, ¿no? Por supuesto también la presión arterial, que estaba elevada, en parte porque pues, tenía yo una condición física verdaderamente atroz, ¿no? Más un proceso depresivo, porque yo recién me había jubilado eh, en marzo, poco más de un mes antes de que sí, a partir del 1 de marzo empezó a correr mi jubilación, entonces yo estaba recién jubilado y me había provocado mucho desazón porque yo tenía una actividad docente muy satisfactoria, con muy buena respuesta de mis alumnos. Y tenía, por supuesto, también mis enemigos entre muchos de los compañeros de la escuela donde yo daba clases. No les gustaba mi forma de ser porque yo era, se los he dicho, me había arrogado la libertad de cátedra que no está estipulada legalmente en las escuelas normales. Y además, pues yo conminaba a mis alumnos a que se organizaran y protestaran cuando los procedimientos docentes no les gustaran, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía yo ahí conflictos. Por otro lado, también en abril, principios de abril, mi hija se había casado. Yo aproveché el dinero que había cobrado de el, eh, el dinero que te dan cuando te jubilas, ¿no? El gobierno federal es generoso con los que se jubilan porque pues les da un dinerito, ¿no? Extra. La prima de antigüedad, el dinero que no se invirtió en aprovechar los créditos del Fobiste, por ejemplo, pues también te lo devuelven. Entonces yo tenía unos miles de pesos cuando nos anuncian mi hija y su marido que estaban embarazados y que se iban a casar y que por lo pronto se iban a vivir juntos a la casa de él. Entonces de un día para otro, punk, mi hija se me fue, ¿no? Y perdí a mis alumnas por la jubilación, de tal manera que las principales fuentes de ternura y de cariño eh, filial o digamos pedagógico, didáctico, que yo recibía, que eran grandes, muchas muestras de cariño, pues los perdí, ¿no? Y no encontraba yo la motivación para sentarme a escribir, o para grabar mis memorias, ¿no? Hasta que fundé este canal hace más o menos 2 años. El caso es que pues yo estaba muy confiado, no tenía atención médica, con esa obesidad, tabaquismo por supuesto, ¿no? Y pues sin deberla ni temerla, cuando me dice mi mujer, oye, que quiero ir a ver a mi tía, que hace mucho que no la veo, le digo, vete, yo aquí me quedo, yo alzo la casa, no te preocupes, vete tranquila, ¿no? Y sí, terminando de trapear la casa fue que empecé a sentir las molestias, ¿no?
Eh, Primero es un dolor aquí al centro del pecho, más o menos en lo que es el esternón. Eh, y yo pensé que era una especie de reflujo, ¿no? Es gastroesofágico, el famoso ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico, que da un intenso dolor en el... No es en el diafragma, es adentro, es en el esófago, ¿no? Me explican que son generalmente gases que están produciéndose en el estómago y que por cansancio, supongo que también es un esfínter, ¿no? El que impide el paso de regreso de la comida al entrar al estómago, ¿no? Entonces yo pensé que era eso y eso pues yo lo había padecido yo en muchas ocasiones y yo simplemente me lo quitaba tomándome un vaso de agua, un poquito de agua, medio vaso incluso, con agua fría. Pero esta vez tomé agua fría y el dolor se intensificó. Se intensificó y empezó a irradiar primero hacia el hombro, luego hacia la espalda y luego hacia la mandíbula. Cuando yo tengo ya esta sensación de que traigo el dolor en la mandíbula y en el brazo y en la espalda y por supuesto en el pecho, empiezo a sospechar que es un infarto. Entonces llamé a las ambulancias del ISSSTE, al servicio de ambulancias del ISSSTE, me atendieron muy amablemente, pero me dijeron que no me podían dar el servicio porque estaba yo solo en mi casa. Entonces que si por alguna razón yo perdía el sentido o pasaba algo peor, pues los ambulantes pues, no iban a poder entrar a mi casa. Les ofrecí, les digo, oiga, pues si quieren yo voy a casa de un vecino para que venga a acompañarme, no que ellos llegan. No, porque tiene que ser un familiar directo. Digo, pues es que no hay nadie, mi mujer está de visita lejos, vivimos solos ellos dos, nosotros dos. Entonces, pues me la pone difícil y de verdad, créame, me siento muy mal, creo que tengo un infarto, que me está dando un infarto. Señor, pues lo sentimos mucho, ¿no? Entonces fue cuando recurrí a mi cuñada, que tenía la experiencia de haber cuidado a su madre en los últimos años de una diabetes muy salvaje, una diabetes muy engañosa, le subía el azúcar arriba de 600 y en un ratito ya estaba abajo de 50, ¿no? Entonces frecuentemente hubo que también llamar a la ambulancia para pues llevarla a atenderla en algún hospital. Ella siempre utilizó el servicio privado, nunca trabajó en el gobierno. Entonces pues pensé en ella, en mi cuñada que vive y trabaja cerca de mi casa, que es muy solidaria con sus hermanas y con sus cuñados, particularmente conmigo. Y efectivamente mi cuñada llegó rápido, con un ayudante que tiene, que también es una maravilla de hombre porque sabe hacer muchas cosas y a nada le dice que no. Entonces llegaron, me preguntó, ¿qué hago? ¿Qué te doy? Le dije, pues busca una aspirina y dámela, ¿no? Así lo hizo, mientras el otro hombre me dice, recuéstese aquí en el sillón, permítame, le voy a aflojar el cinturón para que haya mejor circulación. Dije, ah, pues sí, qué buena idea, ¿no? Me quitó los zapatos también. Eh, y entonces ya me tomó la aspirina y me dice mi cuñada, dice, ya viene una ambulancia por ti. Es una ambulancia de terapia intensiva. Dije yo, ay, qué buena onda, ¿no? En cuanto va a salir, pues en ese momento no me importaba, ¿no? Eh, Llegó la ambulancia con unos ambulantes, unos paramédicos verdaderamente malos, ¿no? Amables, amables. Me subieron en una silla camilla, ¿no? Es una silla que se reclina de tal manera que uno queda plenamente acostado. Entonces, sentado, me sacaron del edificio, me alcanzo a recordar que todavía me despedí del vigilante del edificio, ¿no? Que estaba muy asustado. Supongo que tampoco pensaba que a mí me iba a dar un infarto, ¿no? Porque, pues a pesar de que tenía un sobrepeso muy importante, no se me notaba mucho. La panza, ¿no? La panza, los cachetes, la papada. Eh, entonces, así me fui hacia el hospital.
No me hicieron nada en el transcurso de la ambulancia. Mi cuñada se fue adelante con el conductor, atrás venía el otro paramédico, además del chofer, y pues nada más me venía preguntando, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Qué tiene? ¿No? Pero no me pusieron oxígeno, me estaban monitoreando con la mano el pulso, ¿no? Y sí me comentó que tenía el pulso muy irregular, ¿no? Que de repente se aceleraba, de repente se alentaba, ¿no? Y bueno, así fue como llegué pues al hospital, entro, ya les narré más o menos qué es lo que sucede. Cuando están en esa situación de emergencia, pues la ropa no importa, ¿no? Porque lo que hacen es tener acceso, por lo menos al torso desnudo y a las piernas para poder poner distintos electrodos y sensores que permitan conectarse a sus monitores, a los monitores que hay en esa sala, para tener los signos vitales en vivo y a todo color, digamos, ¿no? Insisto, yo ya estaba pelas, completamente inconsciente. Eh, Sé que me hicieron 4 o 5 ciclos de resucitación, de tal manera que yo tuve el paro durante aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Hay diferencias en la cantidad de tiempo, pero no fue más de 20 minutos, ni tampoco menos de 15 que yo estuve pues clínicamente muerto, ¿no? Entonces ya allí, en la sala de reanimación, pues continúan con el procedimiento de reanimación cardiopulmonar, pero agregando ya la desfibrilación. Esto es la aplicación de shocks eléctricos a la altura del corazón que tienen el propósito de parar la función del latido, porque de los nodos eléctricos que hay en el corazón, que sí tenemos nodos eléctricos, se detengan y se reanuden espontáneamente ellos solitos, ¿no? Claro que esto es también, o sea, se da el masaje cardíaco, se aplica el ambú, luego quitan todo y ya con los electroshocks, perdón, con los electrodos conectados, ¡pum!, lanza una descarga eléctrica. Esto me lo hicieron, insisto, 4 o 5 veces. Mientras este procedimiento duraba, esto sí no estaba a la vista porque lo hacen en un cuarto cerrado con cortinas. Se salió una mujer, una doctora, a la que le pusieron la troncha toro porque era una mujer fornida, ¿no? A hablar con mi mujer muy cruda, ¿no? Y le dijo, señora, su marido no responde. Ya van 4 ciclos de reanimación y no responde. Así es que, por favor, llámele a quien le tenga que llamar. Dice mi mujer que ahí se le doblaron las piernitas, ¿no? No había nadie a quien llamar, ¿no? No quise llamarle a mi hija tampoco, y esto fue intencional. Y mi mujer actuó también de acuerdo a esto. Yo nunca le mencioné nada, pues no hablamos desde que se fue a ver a su tía a media mañana, ¿no? Pero también decidió, mi hija tenía ya, ¿cuántos eran? 3 o 4 meses de embarazo, ¿no? Entonces dijimos, no, un susto de este tamaño, quién sabe en qué resulte, ¿no? Entonces yo pensé cuando todavía estaba lúcido, que mejor esperáramos a que me repusiera, con la confianza absoluta de que yo me iba a reponer, ¿no? Eh, para ya comentarle, ¿no? Ya cuando el peligro hubiera pasado. Sin embargo, ella de repente pues, le gustaba, pues sí, monitorearnos a través de la localización de contactos telefónicos, y se dio cuenta de que de pronto estaban el teléfono de mi cuñada, el teléfono de mi mujer y el mío en el hospital. A mi mujer le había dado un infarto en el 2012. También fue a ese hospital, de ahí la sacaron bien rápidamente, pero no fue como mi operación. Ahorita les cuento eso. El caso es que mi hija no estaba enterada, ¿no? Eh, Cuando logran reanimarme y sale otra doctora a decirle a mi mujer,
ya logramos reanimarlo, ya recuperó sus latidos cardíacos, ya recuperó su respiración, pero todavía está inestable, ¿no? Entonces hay que hacer una intervención con catéter, con cateterismo, para deshacer el coágulo que se haya formado. Porque cuando se desprende el ateroma, se rasga la arteria, entonces hay sangrado interno, la arteria empieza a sangrar, ¿no? Y no es la sangre que transita por ella, sino que es la propia sangre de la arteria. Y eso es lo que empieza a formarse como coágulo. Van las plaquetas, ¿no?, a sellar esa herida en la arteria y forman un coágulo que regularmente es lo que taponea esa arteria. Porque pues las plaquetas van y tapan, ¿no? No están pensando en preservar, como le llaman, el calibre del vaso sanguíneo que esté afectado, ¿no? No. Entonces, se desprende el ateroma y se forma el coágulo. Entonces, pues ya sabían que hay que buscar dónde se dio la lesión para meter unos catéteres pues, que llevan por lo menos una lámpara para iluminar, para ver, probablemente alguna herramienta, unas pinzas, un émbolo, qué sé yo. El caso es que eso le avisan a mi mujer, dice, y bueno, ya que esté un poco más estabilizado, que debe ser una cuestión de minutos, porque también te meten epinefrina, norefedrina, insulina no. ¿Cómo se llama esta que reanima? Adrenalina, ¿no? Te la inyectan por vía venosa, ¿no? También te abren un catéter aquí en la arteria clavia, que se llama así por la clavícula. Entonces ese es un catéter muy poderoso porque permite meter cualquier cantidad de sustancias al organismo que están interviniendo. Entonces le dicen a mi mujer eso, que es probable que sí me recupere, pero que no saben cuánto daño voy a tener. Entonces mi mujer, atendiendo a pláticas que habíamos tenido previamente, desde que éramos muy chavitos, desde que éramos novios, dijo, no, si va a quedar tocado del cerebro, si me lo van a dejar en estado vegetativo, si me lo van a dejar inválido, mejor ya no le hagan nada. Entonces cuenta que el hemodinamista, esa es una especialidad de la cardiología, cuyos médicos, cuyos profesionales hemodinamistas se especializan en la dinámica de la sangre. Es decir, tiene que ver con toda la circulación sanguínea. Es una especialidad ahora sí que muy específica, valga la redundancia, y son muy hábiles en el manejo de los catéteres, ¿no? Todo el tórax y el vientre está monitoreado por cámaras de rayos X y ellos están viendo en las pantallas cómo va avanzando el catéter dentro de las arterias o de las venas, ¿no? Entonces, en mi caso, entraron por la ingle y sí, detectaron que había un coágulo que se había formado en una bifurcación de dos arterias del corazón. Entonces, además de deshacer ese coágulo, de extraerlo, hay catéteres especiales que extraen el coágulo, y luego meter un stent, así le llaman a una especie de resortito metálico que entra en la arteria que está averiada, que está disminuida en su calibre, y se infla y se recupera el calibre. Pues este hombre, antes de proceder, para pedirle la autorización a la esposa de que le hicieran la intervención, le dice, sí señora, sí hay riesgos, pero, dice, yo no soy neurólogo ni nada, pero lo que sí sé es que su esposo afortunadamente le dio el paro entrando al hospital. E inmediatamente procedieron con el masaje cardíaco y con la respiración, pues sí, asistida con el ambú. Entonces yo me atrevo a pensar
que la carencia de oxígeno y de irrigación sanguínea en el cerebro no fue tan grave. De cualquier manera, la única manera de saberlo es reanimándolo, y la única manera de reanimarlo bien, ya en definitiva, es meterle los stents que se requieran, ¿no? Y le dijo, mire, con su confianza, con mi habilidad y mi compromiso y la ayuda del de arriba, vamos a sacar adelante a su esposo. Algo así le dijo. Cuando dijo el de arriba, yo la verdad, a mí me platicó esto, mi mujer, que este diálogo que tuvo, que fue cuando a ella le regresó un poco el alma al cuerpo, le regresó la esperanza de que yo iba a sobrevivir y iba a sobrevivir bien. Cuando me lo comenta y con ayuda del de arriba, yo pensé que se refería al director del hospital. El director del hospital me fue a ver a mi cama, ya cuando estaba en terapia intermedia, más de una semana después de esto que les platico. Y me fue a ver porque dice que mi caso fue un caso extraordinario de sobrevivencia. Parece ser que más del 80% de los hombres en mis condiciones que tenían un infarto de esas características se morían, ¿no? Y se morían en el propio hospital. Entonces, cuando yo ya estaba en terapia intermedia, pues ya había una garantía más o menos larga o fuerte, pues, de que yo iba a sobrevivir al infarto, ¿no? De hecho, ya estaba vivo, ya estaba yo consciente, ya... Esta es una historia muy larga que yo creo que voy a tener que hacer en varios capítulos. Pero bueno, me quedé en que me llevan a la sala de hemodinamia, donde hay un montón de aparatos, cámaras de rayos X, pantallas y instrumentos para el manejo del cateterismo, ¿no? Entonces, según supe después, el protocolo de atención en hemodinamia decía que no debe de exceder de 40 minutos la atención en hemodinamia porque está uno sometido a fuertes corrientes de rayos X y esto puede dañar los tejidos provocándoles algún cáncer, ¿no? Y tienen autorizado los hemodinamistas, tenían, no sé si ya cambió, la introducción de cuando mucho 2 stents. Pero el hemodinamista cuando ve desde adentro de las arterias el panorama de mi corazón, dice, no hombre, este hombre hay que... Tenía yo muy maltratado el corazón. Les decía que una arteria de las principales, la arteria central descendente, que es tal vez la principal arteria que nutre el corazón, tenía muerta desde hace mucho tiempo. Es decir, yo tuve un infarto y no me di cuenta de él, ¿no? Y ese infarto pues no me provocó un paro cardíaco, pero sí me provocó la muerte a la larga de esa arteria, de tal manera que la arteria ya estaba inerte y ya tenía revascularizaciones, es decir, habían nacido pequeñas arterias que se desprendieron de ella, ¿no? Pero no funcionaban porque la principal estaba ponchada, ¿no? Se encuentra eso, se encuentra el ateroma, que era un ateroma muy grande, insisto, en una bifurcación, entonces había afectado a 2 arterias, entonces tenía 3 arterias dañadas, ¿no? Entonces, pues hay que meterle stents hasta que logre. La arteria muerta, esa ya no tiene remedio, ¿no? Y hasta la fecha sigo con ella así. Pero la zona donde fue el infarto, esa es la que quiso reparar, e invirtió cerca de 4 horas, no 40 minutos, 4 horas en esta intervención. Y además de eso, metió 5 stents y algunos entrelazados para poder ocupar la bifurcación, ¿no? Y abrir, porque se cierra el coágulo, o sea, no solo es el coágulo que se forma, sino que hay una inflamación de las arterias. Entonces metió 5 stents
Les he de decir que según me dijo el mismo cardiólogo cuando lo fui a visitar después de que me dieron de alta, que yo traía una fortuna en el pecho, porque cada stent cuesta 100,000 pesos. Entonces a mí me metió 500,000 pesos en resortitos que traigo en el corazón y que en estos 4 años me han funcionado de maravilla. Sin embargo, mi corazón sí tuvo zonas afectadas de tal manera que hoy está funcionando más o menos al 63% de su capacidad posible. Cuando me dicen esto, pues yo debe haber hecho una cara de no, 60%. Me dice, no se preocupe, señor, para un hombre de su edad y condiciones es suficiente para que haga su vida cotidiana y hasta va a poder hacer cierto deporte. Con 63%, sí, dice, mire, nadie utiliza el 100% de su capacidad cardíaca. Los alpinistas que suben al Everest, los apneístas que hacen concursos de bajar en el mar a profundidades muy grandes, sin equipo, ¿no? Y sin respirar, pueden tener hasta 3 minutos o más sin respirar, ¿no? Están entrenados para ello. Ellos tampoco utilizan el 100%, utilizan el 98, 95% de su capacidad cardíaca. Los maratonistas menos todavía. Entonces, usted va a tener una vida normal. Pero esto sucedió después de la experiencia de haber estado en terapia intensiva, después de haber contraído una neumonía hospitalaria que son terribles y de la cual salí muy rápido, creo que en un lapso de 5 días lograron curarme esa neumonía. Y por supuesto me indujeron, le llaman coma inducido, los médicos prefieren llamarle una sedación profunda. Me metieron en una sedación profunda para evitar que sobre todo mi cerebro se ocupara de otros problemas corporales, ¿no? O sea, anestesiado profundamente para que el organismo se concentrara en el problema cardíaco. Entonces le meten a uno ciertas drogas, una de ellas es una de las sustancias que se utilizan en las inyecciones letales, ¿no? Con las que se ejecuta un reo condenado a muerte en los Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama esta sustancia, pero les prometo que lo averiguo y se los cuento en otros capítulos de esta historia. Porque hasta ahorita les estoy platicando las generalidades. Quiero también platicar los antecedentes, por qué me dio, porque yo soy de alguna manera el culpable de que me haya dado ese infarto. ¿Cómo lo vivieron mis gentes? Eso es lo que más dolor me da, porque yo generé mucho dolor sin quererlo. Entre, por supuesto, mis familiares, me di cuenta que tan querido era yo o soy, no sé. Entre mis excompañeros de trabajo, mis alumnos, mis exalumnas. Fue muy doloroso, pero la respuesta de apoyo externo que tuve de parte de mis cercanos, familiares, amigos, alumnos, compañeros, fue abrumadora. Hasta se burlaban de mí. Fue toda una aventura. Pero la parte más interesante, más divertida de esta aventura, todavía se las tengo que contar, porque ahorita les estoy narrando lo que pasó durante mi infarto, cuando estaba el infarto dándome, la primera atención que recibí, que finalmente resultó efectiva, ¿no? Y cómo empieza la sesión de hemodinamia y de colocación de catéteres. Pero aquí es donde empieza ya todo el asunto, que es interesantísimo y prometo platicárselos en breve. Espero que mañana mismo les pueda yo poner otro capítulo de esta serie. Insisto, esto fue hace 4 años. Y aquí estoy, creo que bien. En fin, nos vemos.